Hola, soy parte del grupo 7 y el día de hoy les voy a hablar un poco más sobre lo que eran los babilonios y asirios. Empezaré dando una pequeña introducción sobre lo que era Babilonia. Babilonia fue una de las ciudades más importantes de la antigüedad, situada en la Baja Mesopotamia. Era tal su importancia que cualquier emperador trataba de conquistarla. Se deduce gracias a las primeras escrituras que fue fundada antes del mandato del rey Sharkali-Sharri, del 2218 al 2192 a.C. Tras la llegada al trono del amorreo Hammurabi en 1792 a.C., este la convirtió en la capital de un gran imperio. A partir de este momento se desarrolló el periodo paleobabilónico. Tras este periodo fue denominada por la dinastía casita, luego por la Isin y por último por los reyes neoasirios. Lo que se debe destacar de esta región es el código jurídico de origen divino llamado el Código de Hammurabi, conocido actualmente como el sistema jurídico moderno. Yéndonos a la región de Asiria, esta estaba situada en la Alta Mesopotamia, sobre uno de los márgenes de la cadena montañosa que divide el norte de Mesopotamia en varias zonas, y a su orilla derecha el río Tigres. Asiria dependía políticamente de Akkad y Ur III. Esta región tuvo presencia entre el tercer y primer milenio antes de Cristo. Consiguió su independencia a comienzos del segundo milenio, lo que la convirtió en un estado soberano. A partir de este momento, los comerciantes establecieron una red de asentamientos comerciales en Mesopotamia y claramente en Asia Menor, lo que también le permitía controlar los intercambios de productos gracias a su ubicación estratégica. Se destaca de ellos su ejército poderoso y muy brillantes en relieves descriptivos tallados a la perfección, donde se representaban las batallas ganadas y a los personajes importantes que tenía esta región. Ahora hablaremos sobre los palacios de estas dos regiones. Los palacios babilonios eran estructuras impresionantes que reflejaban la grandeza y el poder de la antigua Babilonia. Aquí te voy a dar un resumen de cómo estaban estructurados estos palacios. Como primer punto tenemos ubicación y diseño general. Los palacios babilonios se encontraban generalmente en el centro de las ciudades, a menudo en la parte alta de la ciudadela. Estaban diseñados no solo para la residencia de los monarcas, sino también para servir como centros administrativos y ceremoniales. Como siguiente punto tenemos los planos de los edificios. Estos palacios solían tener una disposición rectangular o cuadrada con patios interiores. Estos patios eran espacios abiertos que proporcionaban luz y ventilación. La estructura del palacio a menudo incluía varios edificios conectados por pasillos y corredores. Ahora hablaremos de los salones y habitaciones, el cual se divide en tres importantes puntos. Tenemos los que son los salones principales, que incluían el salón del trono y grandes salones de recepción, habitaciones privadas, que estos eran los espacios destinados a la residencia privada del rey y su familia, cuartos de servicio y administrativos, que contaban con áreas para la administración, almacenes y habitaciones para el personal del palacio. Como siguiente punto tenemos lo que son las murallas y torres. Estos palacios estaban rodeados de murallas y torres defensivas, las cuales las torres proporcionaban una vista panorámica y ayudaban en la defensa del complejo. Tenemos los jardines y zonas de recreo en algunos palacios como el de Nabucodonosor II, que incluían jardines colgantes que eran un ejemplo de la sofisticada ingeniería babilónica. Estos jardines se construían en terrazas elevadas y estaban llenos de vegetación y flores. Nos encontramos con decoración y arte. Estos palacios estaban ricamente decorados con relieves, mosaicos y otras formas de arte que representaban escenas mitológicas, triunfos militares y la grandeza del rey. Los famosos muros de ladrillos esmaltados con figuras de leones, dragones y toros alados son ejemplos notables de esta decoración. Como penúltimo punto tenemos el sistema de agua, que incluía un sistema muy sofisticado para el suministro de agua y drenaje, a veces con fuentes y canales interiores para mantener el ambiente fresco y funcional.
puertas monumentales, las cuales tenían entradas principales del palacio que solían ser muy elaboradas, a menudo con puertas de gran tamaño, adornadas con esculturas y relieves, como las puertas que hoy en día conocemos, que es la puerta de Ishtar. En resumen, los palacios babilonios no solo servían como residencias reales, sino también como símbolos de poder, prestigio, y reflejaban la riqueza y la influencia de Babilonia en su época. Ahora nos pasamos a lo que eran los palacios de Asiria. Estos estaban destinados a fascinar a quien los contemplase. Se trata de enormes edificaciones que no solo tenían una función residencial para el rey y su familia, sino que también eran lugares donde se desarrollaban rituales de estado. Así, su arquitectura y su decoración se diseñaron, además de para glorificar al monarca, para decorarlo de cara al futuro, entablando lazos entre el gobernante y los mismos dioses. Podemos, por tanto, considerarlos una expresión de su realeza y del Estado en sí mismos. Ahora, viendo los recursos enormes en manos de obras y materiales necesarios para levantarlos, habitualmente un palacio se construía durante la vida de un rey. Cerca del palacio se disponían templos y edificios administrativos. Se trazaban parques con huertos y también jardines, dotados con sistemas de riego para el disfrute del monarca. Seguramente lo primero que verían quienes adentrasen a un palacio asirio serían sus enormes murallas exteriores con ladrillos de barro cocido y nichos, como se aprecia en relieves de pared y sellos. En los ejemplos que conocemos, las superficies vidriadas de esos ladrillos han perdido intensidad, pese a que algunos colores como el negro, azul y el amarillo se conservan mejor que otros. Gracias a algunos fragmentos de ladrillos petrificados hallados también en Nimrud y datados en el siglo IX a.C., hemos conocido un motivo circular amarillo con un fondo azul que podría representar una roseta. Que la roseta en la época asiria, especialmente durante el primer milenio a.C., era un elemento decorativo y simbólico que se encuentra en la arquitectura, en la escultura y en otros objetos artículos. Este diseño, que se asemeja a una flor con múltiples pétalos, era común en la ornamentación de templos y palacios. Según muestran los sellos de aquel recipiente de arcilla, estos ladrillos se colocaban originalmente debajo de las almenas de un edificio fortificado, donde la almena era un elemento arquitectónico que forma parte de la estructura de un muro, generalmente en castillos y fortificaciones. Se trata más que todo de una serie de salientes o muescas en la parte superior de una muralla, que se alterna entre espacios abiertos o aberturas y partes sólidas. Escuchando lo explicado anteriormente, puede que esto haya sido atribuyéndole un valor protector. Otro motivo habitual era la de las palmas, que en sí esto era un símbolo significativo en la cultura y el arte que representaba la fertilidad, la victoria y la prosperidad. A menudo se asociaban con deidades y ceremonias, siendo un elemento recurrente en la iconografía y en la ornamentación. Estas palmas aparecen en los ladrillos del Palacio Noreste. Su repetición podría hacer referencia a la abundancia en la naturaleza que se entendía proporcionada por los dioses a través del rey que habían designado. Ahora hablaremos sobre su material de construcción. Aquí era fundamental los ladrillos de barro cocido, pero la madera también era importante, ya que se utilizaban sobre todo vigas largas que podían atravesar salas grandes. En los portales más representativos se usaban troncos altos, ocasionalmente cubiertos con franjas de metal repujado para sostener grandes puertas. Como dato importante tenemos de que en Asiria crecían los pinos y se importaban maderas resistentes. En cuanto a la estructura de estos complejos, consistía en un patio exterior que daba acceso al salón del trono y atrás de este había más estancias alrededor de uno o más patios interiores pequeños, que también habían zonas de terraza en torno a los edificios. El palacio asirio más grande fue el del suroeste de Sanaquerib, en Nínive, que tuvo al menos 5 patios. Se prestó especial atención a la escala y a la decoración de los portales y entradas principales, entendiendo que también eran vulnerables al ataque de fuerzas sobrenaturales capaces de alterar el orden del Estado.
representados en el rey y su palacio. Allí se situaron por eso figuras colosales como los toros y leones con cabeza humana, que eran figuras que representaban la protección. La piedra de estas esculturas procedía de afloramientos de yeso de los alrededores y, como muestran relieves en las paredes de Nínive, era tallada antes de ser arrastrada hacia el palacio. En cuanto al interior de estos palacios, sus salas importantes y sus patios estaban decorados con pinturas murales y ladrillos vidriados que representaban al rey llevando a cabo rituales o campañas. Las losas estaban grabadas con relieves que representan a escala monumental figuras sobrenaturales, protectoras y rituales, escenas del rey triunfante de caza o en combate e inscripciones cuneiformes donde se nombraba al gobernante y a sus antepasados o donde se detallaban algunos de sus logros, sus riquezas y el poder. Desde mediados del siglo VIII a.C., esos relieves de piedra pasaron a ser una característica habitual de los palacios asirios. Algunos elementos ornamentales adicionales que aumentaban el esplendor de diversas salas de los palacios eran placas y pomos de arcilla en las paredes, algo por encima de la altura de la cabeza. Esas placas solían formar parte de pinturas murales que muestran que se disponían en hilera alternando círculos y cuadrados. También estaban los tronos muy trabajados con respaldos altos o sin ellos, taburetes, mesas, canapés o camas que también formaron parte de estos palacios, como vemos en escenas talladas en los relieves de los muros. Asimismo, se han conservado parte de estos muebles, cuya estructura básica solía ser de madera y se cubrían con láminas de bronce. Los tronos sin respaldo solían decorarse con cabezas animales y capiteles en forma de palmera, que se situaban sobre los pies ahuzados y debajo del travesaño. Igualmente se integraban en los palacios objetos realizados con materiales raros que venían de lejos y que reflejaban el alcance de la autoridad real. En algunos se inscribían textos sobre el rey. Ahora hablaremos sobre la conformación urbana tanto de Babilonia como de Asiria. Voy a empezar hablando sobre Babilonia. Su conformación urbana era combinada de defensas militares con una planificación cuidadosa y monumentos culturales. Tenían grandes conocimientos en astrología, que eso se ve reflejado en la organización de la ciudad, que tiene como centro neurológico los templos. Sus características eran las siguientes. Las ciudades estaban rodeadas de murallas, lo que ofrecía una protección formidable, de más de 80 kilómetros de longitud, y contaban con puertas de tamaños monumentales, siendo la más famosa la puerta de Ishtar. Tenían zigurats y templos que eran lugares sagrados de culto, calles y avenidas cuidadosamente planificadas, contaba con jardines colgantes, y la ciudad estaba dividida por el río Éufrates. Este río proporcionaba agua para la agricultura, el comercio y la vida diaria. Las calles y avenidas de Babilonia eran muy avanzadas para la época. Contaban con una vía procesional que era la avenida más importante, ya que conectaba la puerta de Ishtar con el templo de Marduk y el Sigurat Etemenanki, además de servir en festividades y procesiones. Era ancha y estaba pavimentada con grandes losas de piedra, pensada tanto para peatones como también para vehículos. La ciudad se dividía en distritos y las calles seguían un patrón regular que se asemejaba a cuadrículas en algunas áreas. Estas calles contaban con drenaje subterráneo que se integraban en las calles. Esto ayudó a prevenir inundaciones y mejorar la higiene de la ciudad. Mientras tanto, en Asiria, la conformación urbana
se ve reflejada en la organización que tenía esta civilización, tanto a nivel militar como religiosa. El imperio asirio contaba con varias ciudades, como Nimbe, Asur, Jorsabad y Kalú. Como características generales de la ciudad tenemos lo siguiente. Estaban rodeadas y reforzadas por murallas extremadamente gruesas y altas que a menudo se reforzaban con torres defensivas. El palacio real era el centro neurálgico de las ciudades, en especial de Nimbe. Estos palacios, además de ser residencias de los reyes, eran también centros administrativos y de poder. En la ciudad, los templos dedicados a diferentes dioses eran cruciales. Estaban ubicados en zonas prominentes y a menudo cerca de los palacios para simbolizar la relación entre la monarquía y la religión. La planificación urbana estaba organizada de manera lógica. Contaba con distritos administrativos y residenciales bien delimitados. En las zonas residenciales, los nobles vivían cerca de los palacios, mientras que las clases más bajas vivían en la periferia. Las ciudades contaban con áreas comerciales donde se realizaban intercambios de productos locales e importados de las regiones conquistadas. Y como último punto tenemos que se contaba con jardines y parques que eran lugares recreativos para la familia, y estos se regaban por un sistema de complejo que eran sistemas de complejo de canales. Siguiendo con la explicación, voy a hablar sobre el revestimiento y esmaltado de la puerta de Ishtar. La puerta es una estructura doble, con una parte interior más alta y otra exterior más baja, que es la expuesta en el museo y la que vemos en la fotografía. Dicha parte estaba formada por dos torreones cuadrangulares con almenas que flanqueaban un arco en medio punto, como un enorme arco triunfal de una altura de unos 12 metros. El edificio no era macizo, tenía dependencia en su interior. El techo y sus puertas eran de cedro y originariamente habían 2 esfinges dentro del arco de la puerta, que actualmente están desaparecidas. La puerta estaba al principio de la vía de las procesiones, o vía sacra, que recorría los principales edificios de la ciudad de Babilonia y llevaba al templo de Marduk. Dicha vía estaba pertrechada de más murallas monumentales decoradas y custodiadas por 120 leones de adobe. Todo el conjunto está revestido por ladrillos de cerámica vidriada, lo que seguramente lo hacía destacar del resto de edificaciones de su alrededor. La mayoría de ladrillos son de color azul oscuro y hay otros dorados o rojizos que se disponen sobre el fondo azul, dibujando la silueta de toros, leones y seres mitológicos como Uros, una especie de vaca, o los Sirush, dragones con cuerpo recubierto de escamas, patas traseras de águila y delanteras de león, que representaban a Marduk. Todos estos seres están dispuestos en filas paralelas, dando gran dinamismo y un sentido rítmico a la composición. Estos relieves con decoración de animales son muy característicos de las ciudades mesopotámicas. En la parte interior de la puerta hay una cenefa o zócalo, decorada con filas grandes de flores blancas y amarillas que parecen margaritas, motivo que se repite también en el arco y en la parte superior de las torres. Esta utilización de la cerámica vidriada en la arquitectura de la zona no es casual. En el suelo de Mesopotamia no había materiales petros para construir, pero sí estaba el barro y la arcilla. Por eso el ladrillo se convirtió en el elemento constructivo más importante. Dicho proceso consistía en mezclar arcilla con restos vegetales, dando forma a la masa mediante moldes y cociéndolas en hornos montados junto a las construcciones. Con los años y el perfeccionamiento de la técnica se llegó a la fabricación de la cerámica vidriada y se comenzó a utilizar arquitectónicamente como un revestimiento esplendoroso de paredes construidas con materiales pobres. Es en Babilonia de la que forma parte este conjunto arquitectónico, donde la utilización de la cerámica como revestimiento alcanza su mayor apogeo. De tal importancia fueron los edificios construidos en Babilonia que su mito, basado seguramente en las numerosas menciones de la ciudad en el Antiguo Testamento, se ha convertido durante miles de años en un símbolo de la arrogancia humana, y esto es la prueba de su monumentalidad y valor artístico.
Ahora vamos a hablar sobre las esculturas. Nos vamos a enfocar más que todo en la escultura de Asiria, que es la de Lamassu, que es una de las manifestaciones más emblemáticas del arte y la arquitectura de la antigua Siria, una civilización que floreció en Mesopotamia, que es ahora actualmente Irak, entre los siglos 9 y 7 a.C. Estas esculturas eran colocadas a menudo en las puertas de los palacios y templos y servían como guardianes simbólicos. Las características que vamos a destacar de Lamassu son las siguientes. Forma y diseño. Lamassu es una criatura mitológica con el cuerpo de un toro o un león, las alas de un ave y la cabeza de un ser humano. Este diseño fusiona diferentes elementos que simbolizan fuerza, protección y poder. Siguiendo tenemos lo que es el tamaño. Estas esculturas son monumentalmente grandes, a menudo alcanzan varios metros de altura, lo que les permite ser vista desde lejos y comunicar su importancia. Esta cuenta con detalles estilizados que son ricamente decoradas, con detalles en la musculatura del cuerpo, en las plumas de las alas y rasgos faciales expresivos. Las proporciones son estilizadas con un enfoque en la simetría y la grandiosidad. Tenemos la posición y función, que mayormente suelen estar representados en una posición de perfil, pero con la cabeza girada hacia el espectador, lo que permite ver tanto su cara como su cuerpo. Esto crea una impresión dinámica de movimiento y vigilancia. En su simbolismo, se cree que los Lamassu eran guardianes que protegían los espacios sagrados y los reyes asirios. Eran un símbolo de poder del rey y de la fuerza de los dioses que respaldaban su autoridad. Y por último tenemos su material, que generalmente estas esculturas estaban hechas de piedra caliza o alabastro y algunas veces se pintaban o se decoraban con relieves adicionales. En cuanto a las esculturas babilónicas, estas son conocidas por su estilo detallado y realista que refleja la habilidad de los artistas para representar la anatomía humana con precisión. Estas esculturas a menudo representaban a dioses, reyes o figuras mitológicas y eran utilizadas para decorar templos y palacios en la antigua Babilonia. En este caso estaremos hablando de una escultura así, que se dice que en Mari se halló una que era excepcional en piedra, de 1,50 metros en el Museo de Alepo, esculpida en bulto redondo, denominada popularmente diosa del vaso manante. La originalidad de esta pieza radica en la forma del cabello compacto y caído sobre los hombros, con su par de cornamentas. En el jubón de manga corta de moda siria y no paleobabilónica que modula su seno. En la canalización que desde el zócalo permitía que el agua llegase por el interior al vaso que porta en las manos. Y en otros detalles menores visibles en el vestido y tocado. Junto a todo esto, presenta sin embargo determinados arcaísmos, deliberadamente expresados. La clásica cornamenta para indicar el carácter de divinidad, las órbitas huecas para la incrustación de los ojos, el tratamiento de las cejas, la larga falda que cubre su cuerpo, el collar de perlas de 6 vueltas y también sus pies desnudos sobre el pedestal. Siguiendo con la lista de los puntos a tocar, ahora estaremos viendo el último punto, que es el arte. Empezaré hablando sobre el arte asirio. Este es conocido por su carácter monumental, militarista y detallado. Algunos de sus elementos claves son relieves. Los relieves son de los aspectos más destacados del arte asirio, especialmente los que decoraban los palacios reales. Estos estaban tallados en piedras que representaban escenas de batalla, caza y ritos religiosos, entre otros. Estos relieves también eran usados para narrar visualmente la conquista y el poder del rey. En escenas de la caza, los reyes asirios a menudo se representaban cazando leones, que era una actividad simbólica de poder y valentía. En batallas y asedios mostraban los triunfos militares y el dominio sobre otros pueblos. En la jerarquía, las figuras humanas estaban dispuestas de acuerdo a su rango. El rey era la figura central, más grande que los demás, para demostrar su autoridad. Lamassu, como bien mencioné anteriormente, era una criatura mítica que solía colocarse a las entradas de los palacios o ciudades para protegerla. La cabeza humana representaba la inteligencia,
el cuerpo de toro o león simbolizaba la fuerza y las alas indicaban el poder divino o protección celestial. En la iconografía religiosa, los asirios representaban deidades y figuras míticas en su arte. Las imágenes de sus dioses como Ashur, que era el dios principal, aparecían a menudo junto a los reyes en las escenas, destacando la relación entre el poder divino y terrenal. En las estelas, estas eran bloques de piedras o monolitos donde se inscribían textos y relieves. Estos servían como monumentos conmemorativos o decretos. Una de las más famosas es la estela de Salmanasar III, que representa al rey recibiendo tributo de los pueblos conquistados. En conclusión, el arte asirio tenía el propósito de imponer respeto y destacar la autoridad del imperio. Y por último, hablaremos del arte babilonio. Al igual que el arte asirio, el babilonio tiene un fuerte componente simbólico, político y religioso. Aquí encontramos los ladrillos vidriados, que era una técnica del arte babilonio, el cual era el uso de los ladrillos vidriados en sus construcciones, que les daba colores brillantes, principalmente azul, amarillo y blanco. Los ladrillos decorados a menudo incluían figuras en relieves de animales sagrados o seres mitológicos. Siguiendo, tendríamos aquí los relieves, que al igual que el arte asirio, los relieves babilonios fueron una parte importante de la decoración arquitectónica. Sin embargo, los babilonios tendían a usar más formas geométricas y patrones estilizados, aunque también representaban escenas de rituales religiosos y de la vida diaria. Los relieves en los ladrillos vidriados de Babilonia estaban asociados con figuras más simbólicas, donde nos encontramos con dragones y toros que simbolizaban la protección divina, los leones, que también eran prominentes en los relieves representando poder y protección. En las estelas, al igual que en el arte asirio, las estelas eran monumentos de piedras talladas, a menudo con inscripciones y relieves, utilizadas para conmemorar eventos importantes o decretos reales. Uno de los ejemplos más famosos es el Código de Hammurabi. Este relieve muestra la importancia de la conexión entre el poder divino y terrenal. En las iconografías religiosas, la religión era central en la vida babilónica, y esto se reflejaba en su arte. Los principales dioses como Marduk, Ishtar y Shamash eran representados en esculturas y relieves. Y por último, tenemos el uso del color. El color en el arte babilonio era esencialmente simbólico. Los ladrillos vidriados eran predominantes, utilizando un tono azul brillante donde se representaba el poder celestial junto con otros colores como el amarillo y el blanco. Estos colores daban un efecto visual majestuoso en las construcciones y ayudaban a destacar la importancia sagrada de los edificios. El arte babilonio estaba lleno de símbolos, especialmente animales que representaban el poder divino o la protección. Los babilonios también utilizaron el arte narrativo en relieves y estelas, aunque su enfoque estaba más centrado en la glorificación de sus deidades. El arte babilonio destaca por su riqueza decorativa, el uso de ladrillos vidriados en colores vivos, el simbolismo de animales y deidades y su arquitectura monumental, que esto sirvió para reflejar el poder político y religioso de Babilonia. En esta última diapositiva nos encontramos con tres imágenes. La primera es el rey Nabucodonosor, la segunda es una escultura muy importante que fue dada en el periodo de Asiria, y como última imagen tenemos lo que son los jardines colgantes del periodo de Babilonia. Con esto culminamos esta pequeña explicación y te agradezco por tu atención.